Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad, como les comentaba, con Luz María García, gerente general de la ACTI. Bienvenida, Luz María, ¿cómo estás? Buen día, Ángel, un gusto estar acá con ustedes compartiendo el inicio de esta mañana. Hoy, y veo también por tu fondo de pantalla que están cumpliendo 40 años. Así es, exactamente, ya 40 años de vida. Maravilloso. Así que Ya, es un número simbólico con mucha mística. maravilloso, vamos a conversar de ello en el siguiente bloque, pero antes siempre partimos, Luz María, hablando un poquito de historia del invitado, un poquito de biografía. Cuéntanos, para quienes no te conocen aún, ¿quién es Luz María García y cómo llegaste a la ACTI? A ver, Luz María García es una persona de naturaleza muy inquieta. Puedo decir ya que llevo al menos 20 años de carrera, una carrera que ha sido bastante entretenida, partiendo desde todo lo que ha sido la dimensión del sector público. Estuve casi 14 años vinculada al sector público. Tuve la posibilidad desde temprana, desde que egresé de la universidad, en vincularme desde la política exterior. Ese fue mi primer piso de formación en Cancillería, abordando todos los temas de ciencia y tecnología e innovación en aquella época. Cuando se hablaban de las primeras cumbres de la sociedad de la información, se hablaban de la agenda de promoción de desarrollo de los países a través de esta sociedad de la información. Imagínense, todavía ese concepto ya es muy antiguo. Y bueno, y ahí me tocó el desafío de empezar a conocer toda esta dimensión desde lo más macro, desde lo global, desde una visión de política y del rol que teníamos que tener como país en ir adoptando y abordando estos desafíos que venían desde las Naciones Unidas. Y de ahí generé un camino que nunca me disocié de este tema, pasando después de Cancillería a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICIT, luego a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en donde quizás ahí me focalicé mucho en los temas de telecomunicaciones. Fue la época de la televisión digital, donde estábamos discutiendo la adopción de la norma, también desafíos de las estrategias digitales de la época, de dos gobiernos al menos me tocó estar ahí metida en su escritura, y gobiernos opuestos, uno fue el de Bachelet y el otro de Sebastián Piñera. Y después decanté en economía, donde fue como la última etapa de mi carrera más del sector público, y posteriormente ya me vino la inquietud, por lo que ven ustedes, fui rotando, fui dándome vuelta como en el ecosistema público desde la temática de las tecnologías y de las agendas tecnológicas o de agendas digitales de la época. Y de ahí me vino ya la inquietud de cruzar la frontera. Tenía que desafiarme a mí misma y necesitaba un poco ya expandir mi exploración y también mi conocimiento, pero desde la otra vereda, desde la vereda más de la práctica y también del conocimiento más desde el hacer. Y ahí fue donde ya decidí cruzar la vereda al sector privado, teniendo también mis transiciones, privados intermedios, fundaciones, centros tecnológicos vinculados a la Universidad de Chile. Y por último, ya en la última etapa de mi carrera, que estuve a cargo 4 años de gerenciar el C Santiago Ciudad Inteligente, que es un programa público-privado de Corfo, y que actualmente y felizmente está vinculado al gobierno regional. Terminé tomando el desafío de la posta de la ACTI el año pasado, en septiembre, asumiendo su gerencia general, y muy contenta, muy motivada de poder no solamente echar mano de toda mi experiencia y conocimiento multi-stakeholder desde la primera persona, porque me tocó Sí. trabajar en primera línea en todas estas dimensiones, pero un poco también con el tremendo desafío, y por eso decía 40 años que no son menores, que tiene una épica súper potente, de quizás transitar y acompañar el camino de este gremio que nace hace 40 años atrás,
de cómo podemos ser los catalizadores efectivos para que esta industria, que ha costado mucho definirla como industria por su heterogeneidad y su diversidad, y sobre todo por su nivel de madurez, que ha ido de menos a más. Y sin duda en estos minutos nos encontramos en un punto de inflexión en donde nuestra industria de tecnología está siendo un transformador no solamente de la economía, sino que un transformador de vidas. Y es ahí donde viene un tremendo desafío para entidades como las nuestras, que toman la responsabilidad y el liderazgo de haber estado y haber estado siempre accionando este ecosistema. Y bueno, y quizás su misma señoría, como digo yo, su seniority de 4 décadas, llegó el momento de ponerle, no sé, velocidad máxima, acelerador máximo a todos los procesos que sabemos que tenemos que acelerar y que son indiscutibles en estos minutos. Los números no mienten, las gráficas tampoco, los indicadores menos, así que yo respeto mucho los números, me gustan muchos también. Por lo tanto, creo que estamos en un momento que es ahora o nunca, como que se parece mucho pasando como, si a uno le gusta la historia, eh, cuando al inicio de la era pasada estábamos con el desafío de si nos industrializábamos o no. Como país, en estos minutos estamos como la misma posibilidad, si nos lanzamos o no, haciéndonos parte consciente y efectivo de una industria de tecnologías basada en las nuevas tecnologías, por supuesto, que pueden ser el catch-up definitivo para Chile por los próximos décadas, ojalá siglo completo y lo que se venga, o sea, es parte del desafío. Así que ese es como mi briefing, que trato de hacerlo bien sintético. No me gusta a veces hablar de mí misma, me da un poco de pudor, pero esa ha sido como mi ruta. Esa ha sido mi ruta Mm. bien inquieta, como se pueden dar cuenta. Oye, Luz María, y preguntarte un poco en ese caminar hacia la ACTI, en el cargo que te toca hoy desempeñar. ¿Cuáles fueron aquellas luces siem- débiles? Siempre hablamos de estas señales que uno ve en el horizonte de cambio y uno trata de adivinar, de intencionar su ruta personal, también a ver cómo la apunta con ese destino laboral. ¿Qué viste tú que te hace sentido, en el pasado te hizo sentido respecto de, oye, acá hay una oportunidad, hacia allá va el barco, voy a tomar este camino? Mira, ahí debo hacer un paréntesis y siendo también súper transparente, yo hace años atrás participé como directora invitada en la ACTI. em, Y creo que en esa instancia que observé cómo se estaba conduciendo el propósito del mismo gremio, debo reconocer que quedé con ciertas inquietudes no resueltas, que yo de alguna manera desde un rol directivo veía la posibilidad de que podía hacerse mucho más, o finalmente más que hacerse más, sino que visibilizar más lo que ya se hacía y por otra parte, demostrar efectivamente em, esa madurez que este gremio en sí mismo trae, porque finalmente fueron los pilares que de alguna manera han ido acompañando a este constructo de industria. Hay que pensar que hace 40 años atrás los fundadores de este gremio particularmente era una mixtura de emprendedores. Voy a hablar de la primera emprendimiento chileno, que en ese minuto era Sonda, que era una startup hace 40 años atrás. Y por ejemplo, el espíritu de un emprendedor de ese entonces, como el dueño de Sonda, y otras personas que estaban vinculadas a la academia, que incluso venían llegando de Estados Unidos, de sus maestrías, de sus doctorados en Estados Unidos, y habían visto esta como iluminación de lo que estaba pasando en Silicon Valley y en otros lugares, de cómo se podía enrutar el desarrollo de un país a través de las bondades de las tecnologías.
Yo creo que toda esa identidad fue algo que a mí me inquietó y me dejó con las ganas de, en algún momento, que no fue inmediato, pero pasaron sus años, pero en un momento, si se me cruzaba o si tenía la oportunidad de volver a empujar esta asociación, jamás pensé que en el rol de gerenta general, ¿ah? O sea, siendo súper honesta, pero se dieron todos los caminos y como que convergió todo y finalmente, incluso creo que yo creo mucho en la sincronía, no creo tanto en las casualidades. Sin duda no es menor que justo me haya tocado tomar la posta a los 40 años, entonces como por eso para mí es súper importante, que no solamente tener una edad cronológica, como uno lo puede decir, sino que también demostrar todo ese valor que hay detrás de una construcción que se ha sostenido en 4 décadas, que no es menor. O sea, hoy en día es súper valioso reconocer y valorizar todas aquellas instituciones que se logran, o entidades que se logran sostener en el tiempo, con sus altos y sus bajos, con sus aprendizajes, con sus ensayos-error, que es parte también, creo que es súper justo. Te escuchaba con atención en la intro de lo que estaba pasando con algunos emprendimientos y yo creo que tenemos que ver siempre el vaso más lleno que vacío. Yo creo que todo proyecto de vida empresarial, eh, social, tienen sus etapas, tienen sus procesos de avance, todos tienen su momento que tienen que pasar el valle de la muerte, como se dice, y por supuesto en algún minuto también tienen que incubarse, acelerarse. En verdad es como el proceso, yo creo, del desarrollo mismo de una persona, entonces de un ser vivo. Las organizaciones son seres vivos en sí mismos. Por lo tanto, ahí yo creo que había un desafío bonito, que me convocó. A mí me gusta siempre moverme mucho basándome en la motivación. eh, no soy tan fría como de sacando siempre cálculos, sino que más que nada si algo me mueve el estómago, siempre digo, mi cerebro está en el estómago, no está en la cabeza. Y creo que el desafío de tomar esta posta me movilizó todos mis sentidos, así que ahí, desde alguna manera, desde el 1 de septiembre, que ya voy a casi a cumplir un año empujando este desafío junto al equipo, eh, vemos ahí una oportunidad sin duda, como yo te decía, quizás mi vuelta grande que me di antes en distintas veredas y en distintos espacios, también me fue construyendo un mapa, tanto desde la dimensión pública y privada y a nivel local y foráneo, porque tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de conocer experiencias externas, internacionales, comparativas muy concretas, y eso yo creo que te va dando una ruta. Y por lo mismo eso también me da como la posibilidad, o sostener una especie de tesis de que estamos en un momento clave y instituciones como las nuestras se transforman en actores de liderazgo fundamentales. Con una alta responsabilidad, que ahí es donde también me toca hacer un trabajo racional, no menor, porque tengo que generar en el fondo, un diálogo recurrente con muchos otros actores y en la interna misma de la comunidad, de nuestros socios y nuestros miembros, también tenemos que buscar los puntos de equilibrio para que esto también se traduzca hacia afuera, o sea, también sea parte de lo que nosotros podemos ir entregando y aportando efectivamente para todos estos procesos de transformación y cambio. Así que un poco eso, yo creo que se sincronizó todo. Para mí fue como era el Buenísimo. momento y bueno, y ahora ya está la oportunidad de hacer todos los ajustes. Increíble. Oye, Sí, genial, Luz María. Te quiero invitar a una breve pausa porque al regreso quiero que conversemos en profundidad sobre justamente esos desafíos que te está tocando enfrentar en Acti y lo que viene también para nuestro país. Así que
Vamos a una breve pausa, 3 minutos, y seguimos conversando acá en Expreso con Futuro con Luz María García de la Acti. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.